Bueno, seguimos con la segunda parte que tiene que ver con la gramática y con los ejercicios para hacer. Bueno, en la página número 70 tenemos parte de la gramática que nos va a decir así el primer punto. El ejemplo es wo du zi bu shu fu. Bien, ¿qué nos dice? Que la parte que tiene que ver con el cuerpo es considerada como otro sujeto, ¿sí? Entonces tenemos el sujeto que es el pronombre personal y el otro sujeto que tiene que ver con ese pronombre personal. Entonces el otro ejemplo dice ta tou y el otro ta yang qin, o sea, ¿qué sería? Ta tou ping, que es que tiene dolor de cabeza, y, ten, que es dolor de cabeza, ping es enfermo, y ta yang qin mei li, ella tiene unos ojos hermosos. Entonces, eso es solamente lo que nos quiere decir. Luego tenemos el imperativo pie, que va luego del sujeto, o el pronombre personal, y ese pie está en el medio del sujeto y del verbo. Y se va a anteponer a un verbo porque es una forma de dar una orden. Por ejemplo, ni pie qu shang ke le, no vayas a clases. Luego está ni pie ran hai zi qu shang shui le, no dejes que tu hijo vaya a la escuela. Ni pie shui xi yin yu, no aprendas inglés. Luego, el otro punto de la gramática habla de la partícula ch y dice que funciona como un complemento adverbial. Es decir, ese ch que parece el carácter de can, de leer, es muy similar, nada más que tiene dos antenitas arriba. Entonces ese ch va a ir en el orden gramatical pegado al verbo, seguido al verbo. Entonces la oración va a ir ordenada de la siguiente manera: sujeto más el verbo más ch más objeto más otro verbo más otro objeto. Es decir, que este ch, esta partícula, va a ir en las oraciones que presentan dos verbos y va a ir vinculado al primer verbo. ¿Por qué? Porque dice que me va a indicar la forma en que se realiza la acción siguiente, es decir, que me va a afectar al primer verbo porque en realidad ese verbo me va a estar describiendo la forma del segundo. Entonces el ejemplo que me da es ni zuo che shuo. Vos te sentás y me decís. Ta xiao che shuo. Ella sonrió y me dijo. Ta he che cha kan tian shi. O sea que él toma el té mientras ve televisión. Luego nos habla el otro punto de la gramática del uso del kei. El kei es la partícula que es la que me indica que el primer sujeto le da algo que es para un segundo sujeto. En este caso, es tomado este segundo sujeto como un objeto, le ha puesto O acá quien diseñó el libro. ¿Por qué? Porque ese objeto forma parte de, digamos, viene siendo un objeto indirecto para nosotros. Formaría, dice, por ejemplo, en la primera oración, ni kei wo, el para mí,
Tao Tian Hua, o sea, él me llama a mí. ¿A quién llama? Entonces estaría en la parte del predicado. Luego dice, 我给他开电儿药, perdón. Él, para mí, me receta o me prospecta un poco de medicinas. Y el tercer ejemplo que da es, 你给孩子喝开水. Tú, para mi hijo, él para mi hijo beber agua, ¿sí? Ahí kai no está como empezar, sino que estaba con el sentido que estaba en la lección, que es como recetar o sugerir que tome agua. Bueno, y el tercer ejemplo que tenemos acá en la gramática es el uso de la partícula de modo pa. Pa disminuye el tono de la oración. Eso ya lo hemos hablado antes, que no es lo mismo que a mí me digan, ¿querés ir a la escuela? Ni yao去学校 ma, me van a preguntar, ¿vos querés ir a la escuela? Y yo digo hao pa, es como decir bueno, si no queda otra. Pero si yo digo hawa, les digo sí, bien, quiero ir. Así que bueno, ese es el uso de la partícula esta pa. Luego vamos a la página número 71 a buscar los ejercicios. En estos ejercicios tengo que, en el punto número 1, ordenar un pie. El pie, la partícula pie, habíamos dicho que era para dar una orden. Entonces, fíjense, primero traduzcan la oración. ¿Qué es lo que dice? Dice, Mama, genwosho, mi mamá conmigo me dice, Yao shi, si, ni, si vos, pu, chu dao, si estás, shu fu es shu fu, si vos no estás cómodo, jiu chu shui xiao shang ke le, si no estás cómodo, ve a la escuela a tomar clases. Acá sería pu shu fu, sí, como si estás mal. Ahora qué raro. Ah, bien, por eso tendría que ir el pie delante de la C, que está el verbo. Claro, me parecía raro que la madre lo mandara a la escuela. Sería piechu, no vayas a la escuela. Entonces, la partícula esa iría en la C. La número 2 hay que ordenar un che. Según la gramática que habíamos visto, en la oración íbamos a encontrar dos verbos. En este caso tenemos el verbo he y el verbo can. Entonces el che va vinculado al primer verbo. En este caso sería el he. Luego tenemos que ubicar un para. Sabemos que vamos a encontrar un primer sujeto y un segundo sujeto. Entonces, acá la oración dice, 在中国流水的时候，大银强他女朋友打电话. Entonces, él, la partícula esta iría en la C, él para su amigo. Luego tenemos la partícula pu. Ese pu
va vinculado al shufu, o sea, iría a la D, porque no está cómodo. Luego seleccione la respuesta correcta. En la número 1 iría. Tenemos que ordenar la partícula. Dice, Takan wo pu hui shu hanyu jiu wen wo ni shi wai guo ran. Entonces él dice que no puede, dice, él me mira a mí, no sabe hablar chino. Me pregunta, ¿tú eres extranjero? Entonces acá hay una pregunta que podría ir con ma, con la partícula que está en el punto C, o con pa, porque pa también sirve para adivinar. Entonces esta partícula podría ir en la C o en la D. Luego tenemos el punto número 2, que dice I Ching Wang Shang Shi Tian Le. Ya a las 10 de la noche, Wu Hen Tong Shui Men, con mis compañeros, yo hablo. Yo con mis compañeros hablo. Women Hui Chia. Nosotros volvemos a casa. Y hay un signo de admiración al final. Por lo tanto, no puede ir ni la A ni la B. Y tampoco la D. Entonces sería la C, porque es de admiración. Luego tenemos la D, que no puede ser de ninguna manera porque es un ne. Y nosotros sabemos que el ne es el que pregunta por la situación del otro una vez que describió la situación propia. ¿Sí? Como si yo digo, wochen hao, ni ne, y vos. Bueno, y luego, para terminar, tenemos el punto número 3. Wo wen ik haizi. Yo preguntar. Yo le pregunté a un niño, dice. Wo wen ik haizi. ¿Cuántos años tiene? Bueno, la forma correcta sería la A, ni tu le, ¿cuántos años tienes? O ni chi shui le, ¿cuántos años cumpliste? La segunda no va porque ni tu ta shui shu le, ¿cuál es el número de años que tienes? No se pregunta. Y nin chi shui le, nin no puede ser tampoco porque nin sabemos que es para una persona mayor y acá está diciendo que le está preguntando a un niño. Así que bueno, eso sería todo por hoy. La tarea sería describir una situación del pasado en el que se haya enfermado y cuál ha sido su solución. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. 再见。